Hola familia, espero te encuentres muy bien. Continuamos estudiando la serie del libro de Miqueas. En esta ocasión vamos a ver a un hombre, un profeta de Dios, que a comparación de el profeta Jonás, que es la serie que estuvimos viendo anteriormente, este hombre de Dios se duele por el pecado del pueblo, se duele por lo que él sabe que va a experimentar su nación, su familia, su pueblo. Se duele porque el castigo que va a experimentar es terrible, tan terrible como lo vimos la semana pasada, que hablando de Samaria, que iba a terminar hecha un montón de ruinas y que solamente iba a servir para plantar viñedos. En esta ocasión vamos a ver cómo el juicio comienza por Samaria, pero también se extiende hacia Judá, porque Judá no aprendió de haber visto lo que le aconteció a Samaria. Entonces, familia, en esta ocasión vamos a ver parte del juicio de Dios hacia Judá y Samaria, pero principalmente a Judá, y vamos a ver que el corazón del profeta Miqueas sufre, no es indiferente ante el dolor de su prójimo. Vamos a orar. Amado Rey, nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias por tu misericordia y gracias, Dios, por alertarnos también, Padre, ante el dolor, ante la situación, Señor, que vemos que experimentan los demás. Y tú nos llamas a no ser duros o indiferentes, Padre, sino a mostrar compasión y aún a dolernos por lo que estas personas van a sufrir si no se arrepienten, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú obres en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, para que podamos tener un corazón como el tuyo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, familia, a partir del versículo número 8, continuamos en el capítulo número 1. Entonces la palabra de Dios dice así: por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Versículo número 9, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. El problema por el cual Miqueas se expresa de que va a lamentarse de tal manera que va a llorar, va a gemir, que va a parecer como el aullido de un chacal. Y también dice que va a gemir como se lamentan las avestruces. El aullido, el lamento de un chacal es muy parecido al de un coyote o al de un lobo cuando se duele. Y te lo voy a poner un poco más cercano a nuestra realidad. Tal vez nosotros no hemos estado así como en los lugares donde abunden este tipo de animales, pero por lo menos si tienes cerca a un perro. Y no sé si tú has escuchado cuando se acerca el camión del gas y empiezan a aullar todos los perros que estén alrededor de tu colonia, o al menos que en las cuadras que estén cerca de este camión o camioneta que se esté acercando con el gas o con la bocina cuando empiezan a anunciar este producto. Y se empiezan a oír esos aullidos, esos lamentos, ¿verdad? Y el sonido que emiten estos perritos es muy parecido al del chacal. Pareciera que aúllan, ¿verdad?
Y la verdad no he investigado por qué emiten ese sonido los perros, pero no sé si sea por cuestiones de que les lastimen sus oídos, estos sonidos tan agudos o tan fuertes de las bocinas, pero se están quejando. Así se oye el aullido o el lamento de un chacal. Y el del avestruz también se oye muy similar, se oye realmente como un gemido, como un quejido. Entonces, y se oye a lo lejos. Aquí lo que está haciendo énfasis o lo que quiere mostrar Miqueas es que el dolor que él siente es tan profundo. Y la verdad se está lamentando, se está doliendo tanto por el pecado de su pueblo y más aún porque está ofendiendo a Dios. Y por esa causa ellos van a experimentar un juicio tan terrible. Van a sufrir, pero tremendamente. Obviamente ahora nosotros lo sabemos, que hablando del reino del norte en el año 722 a.C., fueron arrasados, fueron esparcidos, fueron tomados cautivos algunos, pero realmente esas 10 tribus fueron dispersas, fueron llevadas al exilio, pero también experimentaron una tortura muy terrible y muchos fueron asesinados y fue destruida su ciudad, fue destruida Samaria. Ahora vemos que también dice que se ha acercado a las puertas de Jerusalén. Dice, porque su llaga es dolorosa, o sea, la causa, esa infección o esa enfermedad que está provocando este dolor, que lo está llevando prácticamente a la muerte, ha llegado hasta Judá. Y no solo hasta Judá, sino ha llegado al corazón, o sea, a la capital, que es Jerusalén, donde se entiende que es un símbolo del culto a Dios, a Jehová. Pero sin embargo, como también leíamos la semana pasada, ahora se ha vuelto un lugar de adoración a los Baales. Es un lugar de idolatría. Entonces, esto es la razón por la cual Dios trae un castigo. Y un castigo muy fuerte. Y está Miqueas profetizando ahora a Judá que también ellos van a ser sitiados, van a ser conquistados y también van a ser tomados como esclavos. Es necesario entender esta parte, que ellos van a ser llevados cautivos porque en cierto momento, también hablando Miqueas hacia el futuro, ellos también van a tener la oportunidad de ser restaurados y de tener esperanza de que un día el Salvador les dará esa libertad. Pero ellos, a pesar de todo eso, no se arrepintieron. Y en este momento, o sea, en el presente en el que Miqueas está profetizando, obviamente todavía no sucedía la destrucción de Samaria, pero ya estaba a la puerta, ya estaba a unos años de que esto iba a suceder. Pero también ahora está hablando de que va a sucederles algo parecido a ellos, a los de Judá, algo parecido a lo que les va a suceder también a Samaria. Y esto les va a suceder alrededor de 140 años después de la invasión asiria hacia el reino del norte. Y ahora, a partir de este versículo del 10 hasta el 15, Miqueas empieza a hablarles a ciertas localidades y empieza a pronunciar sus nombres y hace este juego de palabras donde usa el significado de su lugar de residencia de estos pueblos, para también darles a entender qué es lo que van a experimentar. Por ejemplo, bueno, vamos a leer más bien en el versículo 10, dice: no lo digas en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo
de Bet-le-Afra. Ahora, Gat era la ciudad filistea más cercana a Judá, la cual sería la primera en alegrarse del desastre de Judá. Por eso dice, deberían mantenerlo en secreto y no exteriorizarlo, no manifestar su llanto, de manera que les prohibiese el hecho de que ellos lloren. ¿Para qué? Para que no muestren dolor. Es una forma irónica. Son palabras que les están haciendo alusión a su ciudad, para que ellos comprendan aún más, sea más relevante, sea más impactante el mensaje de parte de Dios y no lo tomen tan a la ligera. Por eso es que les dice, no lo digas en Gad ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Ahora, Bet-le-Afra significa casa de polvo. Y le dice, revuélcate en el polvo. ¿Esto qué quiere decir? Les está sugiriendo que en el polvo con que harían luto los israelitas es el polvo de su propio pueblo, ya que significa lugar de polvo. Ahora el versículo número 11, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza al morador de Saanaán. No sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. Ahora, ¿qué significa Zafir? Significa placentero. Y aquí está diciendo, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. Algo que es hermoso, algo que genera placer a la vista, ahora va a generar horror o vergüenza. ¿Por qué? Porque va a andar desnudo. Se va a acabar aquello de lo cual ellos en algún momento podrían hacer alarde o se jactaban, o que era causa de orgullo. Dice, pásate desnudo y con vergüenza. Y habla ahora el morador de Saanán. No sale. ¿Y qué significa Saanán? Dice, significa salir. Hay otros que lo definen como marchar. Pero este pueblo que se define como salir o marchar, en ese momento no marchará, no saldrá para apoyar a sus hermanos. Dice, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. ¿Qué significa Betesel? Significa casa de cercanía. Betesel está al este de Jerusalén y sugeriría la proximidad del doloroso asedio cuando acudiese la pérdida del apoyo de parte de Dios. Ellos, al estar confiados por estar en un lugar aparentemente bien posicionado, donde lo podría ayudar Dios a través de los otros pueblos, ahora en esta ocasión no iba a tener el apoyo. ¿Por qué? Porque están mal delante de Dios, porque ellos están adorando a otros dioses, porque ellos han caído en el mismo pecado de Samaria, en adorar a otros ídolos. Y sabemos que esto implica cuando tú te apartas de Dios, tú dejas obviamente de amarlo, eso te lleva también a dejar de amar a los demás. Por eso es que él no iba a apoyar. Versículo número 12. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová
el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. ¿Qué significa marot? Significa amargura. Y esta amargura probablemente es producida por el enojo, por los corajes, porque ellos están esperando que Dios llegue a auxiliarlos, a apoyarlos, a librarlos, y en lugar de recibir el bien de parte de Dios, según ellos, reciben el mal. Muchas veces podemos estar caminando mal delante de Dios, pero creemos que nosotros merecemos que Dios tiene que extendernos su mano y estarnos apoyando y siempre estarnos bendiciendo a pesar de nuestra actitud delante de Él. Creemos que por el hecho de mantener una vida religiosa, yo tengo esos privilegios en los cuales yo le tengo que pedir algo a Dios y Él me lo tiene que conceder. Aquí probablemente Él está amargado porque Dios no está respondiendo como Él lo desea. Por eso dice, tú que eres marot, o sea, tú que eres amargura, pues vas a estar en esa condición porque Dios va a traer castigo. Versículo número 13. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. ¿Qué significa Laquis? Laquis significa corceles y está ubicado al suroeste de Judá. Fue una de las primeras ciudades que permitió el culto a los Baales en Israel. Por eso es que les dice, tú que fuiste el principio del pecado a la hija de Sión. Por ahí se introdujo el culto a estos falsos dioses, a estos ídolos. Fue una parte donde adoptó el culto a estos becerros erigido por Jeroboam II, cuando estableció estos dos lugares de idolatría para que los habitantes del reino del norte no bajaran ya a Judá para adorar en Jerusalén a Dios. Entonces, aquí fue por donde se contaminó, por decirlo de alguna manera, Judá. Es por donde inició. Y nosotros debemos de tener cuidado también, muchas veces, por alguien que en la familia esté fallándole a Dios, puede introducir también el castigo a toda la familia. Y no quiero, y quiero explicarlo bien esto. Es como cuando estudiamos el libro de Jonás. ¿Se acuerdan cuando Jonás, a causa de su rebelión, él, en lugar de ir hacia Tarsis, en lugar de ir a Nínive, se fue hacia Tarsis, y en el barco, obviamente, como Dios quería que Jonás lo obedeciera y se fuera a Nínive, tuvo que levantar una gran tormenta, y también estaba prácticamente destruyendo la nave, de tal manera que aún los marineros se asustaron y sus vidas estaban corriendo peligro. ¿Por qué? Porque a veces por las consecuencias que vienen sobre una persona, vienen a afectar a los demás que están a su alrededor. Y también otro ejemplo es que tu pecado muchas veces puede ser transmitido. Tú, al verlo de manera normal, puedes también estarlo inculcando a tus hijos, y puedes ser muy permisivo en ciertas cosas. Y puedes estar aún enseñándole, no solamente con tu ejemplo, sino directamente con tu consejo, el estarles fomentando ciertas actitudes que ofenden a Dios, como por ejemplo, no ir a la iglesia.
A ti no te gusta ir a la iglesia, dices, y por tu culpa estás arrastrando a tu esposa y a tus hijos. O a ti no te gusta servir y pues también no permites que tu familia sirva. Y generas esa actitud de apatía y de menosprecio a Dios y a las cosas de Dios. Y peor aún, ¿verdad? Porque aún tú puedes estar yendo a la iglesia, pero tal vez te guste robar o te guste mentir, o aún puedes estar fallándole a tu pareja en el matrimonio, o ustedes jóvenes pueden estar yendo a la iglesia y pueden estar viendo pornografía, o pueden estar teniendo relaciones sexuales con la novia o con el novio. Entonces, por a veces estar siendo influenciados por personas que su vida cotidiana es ofender a Dios, nosotros también lo empezamos a adoptar. Y esto es lo que le estaba pasando a este pueblo que era Laquis. Y su significado dice que son corceles o caballos. Y les está dando a entender, pues ustedes tienen que prepararse entonces para huir. Trépense a sus caballos y huyan si tienen oportunidad, porque lo que viene contra ustedes es terrible. Versículo 14. Dice, por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat. Las casas de Axit serán para engaño a los reyes de Israel. ¿Qué significa Moreset Gat? Y si se acuerdan, Moreset es la tierra, ¿verdad?, de origen del profeta Miqueas. Y su significado es una mujer prometida. Es decir, conforme a este versículo, dada como esta población sería entregada a los invasores. Así como ustedes han sido dados o entregados o prometidos o comprometidos probablemente para Dios, así como nosotros que somos la iglesia, somos la novia de Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que son las arras, y sabemos que cuando Él venga por segunda vez en el rapto, nosotros seremos llevados, ¿verdad?, a su presencia. Nos uniremos con Él en las nubes. Pero si nosotros decidimos abandonar ese regalo por gracia de parte de Dios, ese compromiso, hacerlo a un lado y desechar la salvación y decidir adorar a todo aquello que es creado por Dios o que es creación, como el trabajo, nuestros propios deseos, hacer nuestra voluntad y no a Dios, nosotros en lugar de ser comprometidos o dados a Dios, vamos a estar dados al enemigo. La palabra de Dios lo dice de otra manera también. Dice que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y cuando Jesucristo se refería en el tiempo que estuvo aquí en la tierra a los fariseos, les decía que ellos eran hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre hacían. Nosotros también, si somos dados, si somos comprometidos, si mantenemos más bien nosotros esa relación con nuestro Señor Jesucristo, y Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que mostrar las obras de Él. Si no, vamos a vivir consecuencias. Versículo número 15. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulán. ¿Qué significa Maresa?
significa conquistador o tomar posesión, y era una localidad situada al noreste de Laquis. Ellos ahora, en lugar de ser conquistadores o poseedores, ahora ellos iban a ser conquistados. Y ahora ellos iban a ser llevados por otro conquistador. Y ese conquistador iba a ser el imperio babilónico. En el año 586 antes de Cristo. ¿Y qué significa Adulam? Porque dice que la flor de Israel huirá hasta Adulán. ¿Se acuerdan que Adulán, o en Adulán había esta cueva donde David se escondió de Saúl? Pues dice que ahora la flor de Israel, o sea, la flor innata de Israel, da a entender que el ejército y la nobleza iban a huir y iban a buscar esconderse, protegerse de esta invasión de los babilonios. Versículo 16 y último dice así la palabra de Dios: Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. En cautiverio se fueron de ti, ¿quiénes? Tus hijos. Todo aquello que te generaba delicia, todo aquello que para ti era un orgullo, que en lo cual tú te jactabas. Ahora, en lugar de causarte este placer, esta satisfacción, ahora vas a estar completamente sumergido en dolor y duelo, en agonía, en llanto, tanto que lo vas a mostrar en una forma externa, cortándote el cabello, o sea, quedando pelón y arrancándote las barbas. ¿Por qué? Porque estás sufriendo, porque ahora tus hijos que gozaban de ciertas comodidades, o de la libertad de hacer su voluntad, ahora pasan a ser esclavos y son llevados a un lugar donde no es su pueblo y donde ahora querrán probablemente hacer las cosas bien, pero estarán bajo el yugo de otro imperio. Nosotros, familia, en esta ocasión hemos aprendido que así como Miqueas, nos debe doler el pecado, nos debe doler la injusticia. No debemos ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás, pero no el sufrimiento causado tal vez por la enfermedad, por la pobreza, por la inseguridad. No quiero decir que seas indiferente también ante estas cuestiones. Obviamente sí debes de ser compasivo y debes de ser empático, pero el mayor dolor que debe existir en nosotros o al cual nosotros debemos mostrar compasión es el hecho de saber que esta persona a la que tú estás viendo que se está perdiendo, que cada día se está alejando más de Dios, si no se arrepiente, experimentará un castigo terrible y será por la eternidad y será en el infierno. Nosotros debemos dolernos, no debemos permitir darnos ese lujo de quedarnos callados ante la necesidad de las personas. Sí debes de extender tu mano, sí debes de apoyar, pero sobre todo debes de abrir tu boca y compartir la palabra. Debes de hablar el mensaje de Dios, el evangelio de Cristo. Porque deben saber estas personas que están condenadas y que van camino hacia el infierno.
pero también deben de saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén, familia. Vamos a orar. Padre hermoso, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener amor hacia las personas y tener amor hacia ti, Señor. Ayúdanos a obedecerte y ayúdanos a llevar tu palabra a aquellos que todavía no te conocen, Señor, y que si no se arrepienten, Padre, vivirán toda una eternidad alejados de ti, Señor, experimentando un terrible juicio, Señor, en el infierno. Ayúdanos, Padre, y úsanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia.